Buenos días a todos y a todas. Tal como dijo Carmen, yo soy José Alar, soy el subdirector del Laboratorio de Innovación Pública UC y profesor de la Escuela de Diseño de esta misma casa de estudio. Quiero saludar a las personas que forman parte de este panel, comenzando por el alcalde Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú. Bienvenido. Una invitada internacional, Andrea Liz, subcomisario de la Dirección de Policía Nacional de Uruguay. Bienvenida. A Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública, organizador de este congreso. Y a Catalina Gutiérrez, jefa de consultoría ágil del Laboratorio de Gobierno. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, le recuerdo al público que puede escanear el código QR que todos tienen en sus tarjetas de acreditación para ir dejando sus preguntas a los panelistas de esta sesión. A los panelistas les recordamos que tienen 15 minutos para hacer sus presentaciones, para que podamos alcanzar a tener algo de tiempo y destinar un espacio a recoger las preguntas del público. Vamos a empezar con la presentación sobre el Centro de Gobierno Municipal de Maipú, una iniciativa para establecer prioridades estratégicas de gestión, fijar metas, monitorear avances y comunicar logros. Un modelo impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que ya ha sido implementado en 10 países de Latinoamérica, siendo Maipú la primera experiencia en Chile. Para presentar esto lo dejamos entonces con el señor alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Bueno, muy buenos días o tardes, días todavía. A todos, muchas gracias al Laboratorio de Innovación Pública y a la Universidad por la invitación. También a todos quienes están presentes. La presentación es media larga y tenemos solo 15 minutos, así que vamos a tener que ir pasándola muy rapidito. Tengo aquí yo el... Ahí funciona. Bueno, básicamente como contexto, me imagino que muchos y muchas conocen la comuna. De hecho, varios se me acercaron diciéndome que eran maipucinos o maipucinas, así es que estamos rodeados de varios vecinos. Pero solo como contexto, Maipú es la segunda comuna más poblada del país. A la fecha se estima una población cercana a los 600.000 habitantes. Tiene una superficie de más de 135 kilómetros cuadrados. Nosotros pusimos la superficie de Providencia y Santiago para que más o menos logremos dimensionar el tamaño y la envergadura de una comuna que además es muy diversa y compleja en su composición. Se mezclan sectores urbanos, sectores rurales, sectores industriales, distintos tipos también de clases sociales que convergen en una comuna que podríamos determinar como una ciudad en sí misma. De hecho, Maipú tiene más población y más superficie también que varias regiones de nuestro país. Nuestra municipalidad tiene 18 direcciones municipales, una corporación, presta más de 111 servicios municipales, tiene un presupuesto anual de 173.000 millones de pesos y cerca de 4.000 funcionarios. Es decir, hablar de gestión pública en la Municipalidad de Maipú requiere administrar a más de 4.000 personas, un presupuesto de más de 170.000 millones de pesos y prestar más de 110 servicios a 600.000 personas. Además, yo creo de la contingencia que quienes están más relacionados quizás con la conversación pública pueden recordar en las condiciones en las que fue recibida no solo la municipalidad, sino que también la comuna. Quienes son vecinos de Maipú podrán recordar lo que era Maipú hace 3 años atrás, con más de 20.000 fugas de agua corriendo por todas las calles, la gran totalidad de las calles destruidas, el alumbrado público en su totalidad de tecnología de sodio, que eran luminarias muy antiguas que no alumbraban nuestros barrios, un déficit municipal de más de 30.000 millones de pesos, una plaza de Maipú arrebatada por el comercio informal y balaceras con asesinatos cometidos a plena luz del día en el corazón de la comuna, y así sucesivamente. Es decir, teníamos no solamente una comuna en muy malas condiciones, sino que también un municipio muy destruido, no solo desde lo financiero y lo que significaba revertir ese déficit, sino que también con un desorden administrativo total, sumido en gravísimos casos de corrupción y con un clima interno además muy deteriorado que hacía muy difícil
poder pretender transformar una comuna con un instrumento municipal tan dañado y deteriorado. Entonces, la pregunta que nos hacíamos nosotros el día mismo que ganamos la elección, más que ponernos a celebrar, fue decir, tenemos una tremenda responsabilidad por delante. ¿Cómo vamos a ser capaces de enfrentar este desafío de poder reconstruir una comuna con características de ciudad administrando una municipalidad que hoy día está destruida en el completo sentido de la palabra? Y ahí en el fondo viene la pregunta, ¿cómo generamos una mejor comuna, no solo con una muni destruida, sino con algo que es muy categórico y palpable, con muchos menos recursos? Teníamos una municipalidad que había administrado Maipú gastando 31.000 millones de pesos de más. Yo no me imagino hoy día cómo sería mi gestión si me entregan un cheque de 30.000 millones de pesos para poder generar distintos tipos de políticas en la comuna. Bueno, nosotros teníamos una ciudadanía que estaba sumamente disconforme con una gestión municipal que tuvo 31.000 millones de más para gastar y teníamos que lograr generar una evaluación positiva de la ciudadanía con una gestión municipal que tenía 31.000 millones de menos para gastar. Es decir, 31.000 millones de presupuesto que tenían que irse directamente a pago de deuda y no a prestar servicio a los vecinos. Es decir, la diferencia entre lo que gastó la gestión anterior y lo que podíamos gastar nosotros era de más de 60.000 millones de pesos. ¿Cómo entonces administrar una comuna con esa diferencia presupuestaria y generar una mejor evaluación? La única respuesta posible era con mejor gestión pública, haciendo las cosas mejor. Y ahí yo creo que hay 4 principios que para nosotros son muy importantes, que es trabajar en base a método, y ya les vamos a contar de la metodología del centro de gobierno, con eficiencia, entendiendo que la eficiencia tiene que ser un principio que la institución municipal persiga y que era algo que no estaba arraigado en la cultura interna de nuestra institución. La innovación, y aquí siempre lo hablamos mucho en el equipo municipal, no la innovación como un acto de genialidad o creatividad propia de superdotados, sino que la innovación como un ejercicio sobre todo de rigurosidad y constancia a la hora de establecer procesos que nos permitan conseguir mejores resultados y, por cierto, con transparencia, dado el historial de corrupción que tenía nuestro municipio. No sé si todos saben, pero Maipú en mapudungún significa lugar arado, tierra arada. Y de ahí nosotros sacamos nuestra gran metáfora que la reconstrucción del municipio y también de la comuna iba a ser un proceso. Y así como la tierra tiene sus procesos para poder dar fruto, la gestión pública, quienes están inmersos en ella, saben que no tiene resultados inmediatos, no funciona con la lógica del McDonald's, sino que funciona con la lógica de la tierra, ¿cierto? Primero hay que arar, y había un proceso durante el año 2021 de poder diagnosticar y sentar las bases de un proyecto. El proceso de siembra, que nosotros llamamos que fue el año 2022, de poder ya empezar a generar esta cartera de proyectos, establecer ciertas metodologías, y el año de la cosecha, que sería el 23 y 24, donde nos permitiera obtener resultados concretos que nos permitieran evidenciar cómo una mejor gestión pública logra mejorar en términos concretos y materiales la vida de nuestras vecinas y vecinos. Y cuando nos pusimos a establecer modelos de gestión pública, nos pusimos a investigar cómo otros gobiernos de ciudades y cómo otros gobiernos de países habían logrado poder mejorar sus rendimientos y obtener mejores resultados en base a modelos de gestión distintos. Y explorando experiencias de distintas ciudades y países, caímos en el modelo del Delivery Unit, que era un modelo de gestión que había establecido el Reino Unido y otros países también en el mundo, pero que ninguna ciudad o municipio en Chile había instaurado. Y ahí nos pusimos en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder recibir capacitaciones en cómo poder instalar este modelo de gestión en Maipú. Modelo de gestión que al español se traduce como el centro de gobierno. ¿Y qué significa en términos muy fáciles el centro de gobierno? Porque no voy a poder explicar todo dado el tiempo. Es básicamente un instrumento de gestión estratégica que acompaña al alcalde en todo minuto, que nos permite definir prioridades de gestión, generar metodologías de trabajo para poder obtener resultados concretos, poder medir esos resultados concretos y comunicarlos efectivamente y poder hacernos cargo básicamente de todo el proceso, pudiendo retirar obstáculos y facilitando la gestión en torno a prioridades que hayamos definido como gestión. Me imagino que le pasa a cualquier municipio, pero sobre todo a municipalidades como Maipú, que tienen que hacerse cargo todos los días de infinitos problemas, pero los municipios no pueden dedicarse solamente a responder la urgencia, sino que también tienen que ser capaces de poder construir y diseñar un proyecto de ciudad. Y eso se hace estableciendo prioridades y monitoreándolas, y el instrumento del centro de gobierno para nosotros ha sido sumamente útil, que ha tenido, yo creo que ahí,
4 principios fundamentales. Lo primero es definir qué vamos a hacer en el municipio, cuáles van a ser nuestras prioridades de gestión y dónde las vamos a instalar, especificar concretamente cómo vamos a medir el éxito o fracaso en cada uno de esos indicadores de gestión, luego establecer planes de trabajo que nos digan cómo vamos a lograr dicho objetivo, y ahí es sumamente importante poder definir una trayectoria a la cual hacerle seguimiento. Si únicamente establecemos el resultado como meta, es muy difícil poder reconocer luego dónde estuvo el error o qué no se hizo para llegar a ese resultado. Por tanto, la definición de la trayectoria y la metodología que nos permita llegar a ese indicador de cumplimiento es fundamental. Monitorear, por cierto, los avances, y ahí una alianza muy importante que hemos podido desarrollar con Bloomberg Philanthropies nos ha permitido poder también instaurar una cultura de datos dentro de la gestión municipal. Poder tomar decisiones en base a evidencia, pero también poder saber a ciencia cierta cuánto y cómo estamos avanzando o no en las distintas prioridades que nos estamos fijando. Y por último, un plan de mejora de desempeño, es decir, el dato no solamente sirve para evidenciar una realidad, sino que por sobre todo para ver cómo logramos torcerla o mejorarla en caso de que no estemos generando los resultados obtenidos. En una primera instancia, el Centro de Gobierno abordó 5 prioridades de gestión, que fue la que nosotros definimos a través de un proceso de más de 21 consejos barriales, que fueron procesos participativos, donde los vecinos nos iban levantando las prioridades de la comuna. Quienes son maipucinos quizás van a estar de acuerdo. Lo primero era la situación de SMAPA, una sanitaria municipal que decir que está pésimamente gestionada es poco. Yo creo que era un ejemplo de cómo la gestión pública puede destruir la provisión de servicios cuando se hace de forma ineficiente, y poder resignificar cómo la gestión pública puede mejorar la vida de la gente era un desafío importante. El espacio público, seguro y calidad, principalmente calles, parques, veredas y alumbrado público, la salud y el acceso a la salud primaria, el espacio verde, los microbasurales, la limpieza y la sostenibilidad de la comuna, y por otro lado la recaudación. Teníamos una ciencia cierta que era que había poca plata para hacer todo y necesitábamos, por cierto, contar con más recursos, y para eso estrategias que permitieran aumentar la recaudación eran fundamentales. Hoy el Centro de Gobierno de nuestra municipalidad trabaja con 7 direcciones municipales y además reviste planes transversales que generan impacto profundo en nuestra comuna. No solo llevan la ejecución de la cartera de inversión por completo, también los proyectos de transformación digital, las alianzas internacionales, los procesos administrativos y cómo logramos más eficiencia y celeridad en la realización de estos mismos para poder generar respuesta a nuestros vecinos, y también toda la agenda de colaboración público-privada. Me voy a detener en lo de los procedimientos administrativos, porque quizá a alguien le puede parecer como obvio que una municipalidad tiene que desarrollar procesos administrativos en tiempo y forma, pero cuando eso no ocurre, el perjuicio es directo para nuestros vecinos. Por ejemplo, nosotros el primer año de gestión teníamos pocos recursos, pero quisimos destinar 1.000 millones de pesos a pavimentación de calles. Tuvimos 3 procesos licitatorios para poder adjudicar una empresa que quisiera pavimentar calles en Maipú con 1.000 millones a disposición durante un año. Los 3 procesos licitatorios quedaron desiertos. ¿Por qué? Porque básicamente el municipio le debía plata a todos los proveedores de pavimentación, y aquellos que habían tenido la experiencia de trabajar con la Municipalidad de Maipú habían visto que los pagos se demoraban 9, 12 o hasta 15 meses en llegar. ¿Qué empresa va a querer trabajar con una institución pública que se demora 15 meses en pagarle o que sencillamente no le paga? Bueno, meterse en esos procesos, acelerarlo y lograr pagar, por ejemplo, a 25 días, nos ha permitido que hoy día hacemos un proceso licitatorio de pavimentación por 5.000 millones de pesos y lleguen 6 empresas oferentes. El precio al cual puede acceder el municipio baja sustantivamente porque somos más rápidos en pagar y nos permite, por sobre todo, llegar con intervenciones de pavimentación que la comuna demandaba y necesitaba. Vamos a revisar algunos resultados rapiditos a la fecha en cuanto a los ejes de trabajo que hemos establecido con el Centro de Gobierno y cómo los hemos ido monitoreando. Por ejemplo, en seguridad, que fue definida como nuestra primera prioridad de gestión, logramos aumentar nuestra flota vehicular de 8 vehículos, que era lo que tenía el municipio de Maipú al año 2021, a 52 vehículos, que es lo que lanzamos el viernes de la semana pasada. Logramos instaurar un proyecto de central integrada de televigilancia que la municipalidad no tenía. Hemos logrado aumentar los fondos concursables en materia de seguridad de 57 a 200, es decir, cuadriplicar la capacidad del municipio de desarrollar proyectos barriales.
y por sobre todo, y entiendo que luego nuestra invitada de Uruguay nos va a hablar más de eso, poder generar estrategias de seguridad en base al uso de datos y cómo finalmente somos más inteligentes y más eficientes para distribuir los recursos en cuanto a seguridad en el territorio. En SMAPA, que era nuestra segunda prioridad de gestión, logramos ya bajar de las 20.000 fugas de agua que recibimos el 2021 a menos de 6.000, que fue con lo que cerramos el año 2023, con una proyección de llegar a 2.000 al año 2024, a fines de este año. Eso con una importante también inversión municipal y con una serie de revisión de procesos que nos han permitido generar la inversión necesaria para disminuir estos números y tener un monitoreo constante de cuánto finalmente están rindiendo los recursos que invertimos en la disminución de la curva de reclamos. El aumento de ingresos, que también era algo sumamente importante. SMAPA era una sanitaria que estaba totalmente subsidiada por la inyección de recursos municipales. Teníamos que hacer que SMAPA pudiera aumentar su recaudación para poder sostenerse por sí sola y esa recaudación en 2 años logramos aumentarla en un 30%. Las ejecuciones de los planes de inversión, quizás si alguno sigue la contingencia maipucina más de cerca, vio que una de las principales críticas a la gestión anterior es que durante años la inversión en SMAPA fue de 0 pesos. El municipio sencillamente no invertía en infraestructura sanitaria porque claramente no es lo más rentable políticamente gastarse 3.000 millones de pesos en un estanque que está en una esquina de la comuna y que nadie ve, pero que abastece de agua potable a gran parte de la población. Bueno, esa tendencia la revertimos drásticamente. El año pasado llegamos a los 14.000, casi 14.000 millones de pesos de inversión en infraestructura en un año, que es el máximo histórico de la sanitaria, y lo que dijimos anteriormente, la reducción del tiempo de pago a proveedores en más de un 60%, lo que nos permite no solo no interrumpir los contratos de prestación de servicio, sino que también acceder a mejores precios ante el ingreso de más competencia en los procesos licitatorios. En operaciones, vámonos rápido, yo les hablaba que teníamos el 6% de la comuna en tecnología LED y el 94% de luminaria antigua. Nos pusimos un desafío de a 8 años cambiar la totalidad del alumbrado público a tecnología LED, son 63.000 luminarias en Maipú. Ese objetivo se va a cumplir en menos de 4 años, en marzo del 2023, con el desarrollo de cartera que estamos teniendo, vamos a llegar al 100% del parque lumínico más grande de Chile en tecnología LED. En pavimentación, que yo les conté que teníamos licitaciones desiertas por 1.000 millones de pesos, es decir, hubo, la gestión anterior peor, pero nuestro primer año de gestión no logramos ejecutar 1 peso en pavimentación de calles por el desorden administrativo que teníamos. Este año vamos a terminar de invertir más de 15.000 millones de pesos en calle. ¿Cómo se nota eso? Quienes serán maipucinos, la repavimentación completa del corredor de Avenida Rinconada, de la Avenida Pajaritos, de la Avenida Lumen, de la Avenida Borgoño, de la Avenida Longitudinal, avenidas principales de la comuna que estaban destruidas, hoy día han sido pavimentadas por completo. Y aguas, lluvia y canales, que también es un problema grande que tenemos en Maipú, que se nos salen los canales por todos lados, y me imagino que cuando llueven nos ven sufriendo en Santa Marta para que no se nos desborde. Proyectos de ciudad y de largo plazo con entubamiento de canales y construcción de colectores, que también es parte de la agenda prioritaria del municipio. En salud, no sé cuánto me queda tiempo. No queda. Ya, vamos rapidito entonces solo para cerrar, porque bueno, hay varios indicadores más de cumplimiento, de aumentos de recaudación, de desarrollo de cartera de proyectos. Yo creo que lo más importante, y solo para cerrar en un minutito, que hemos podido ir dándonos cuenta en Maipú, es cómo finalmente el lograr establecer mejoras en los procesos de gestión pública y abrazando la eficiencia, la innovación, pero sobre todo la metodología de gestión, somos capaces finalmente de poder generar mejoras concretas en la vida de la gente, aún contando con menos recursos para poder administrar instituciones. Yo lo hablo un poco desde mi vereda política. Yo creo que hoy día la conversación sobre la eficiencia de la gestión pública está muy ausente del debate público en general, más aún del debate público de la izquierda. Y creo yo que hoy día, de las pocas formas que tenemos en poder impactar directamente la vida de la gente, al menos desde la gobernanza de municipios, estableciendo estos criterios de gestión como un pilar fundamental que pueda sostener nuestros proyectos políticos. Así que después, si quieren, nos metemos más en detalle, pero está el equipo del centro de gobierno sentado ahí, son casi todos ingenieros, yo soy sociólogo, así que ahí peleamos un poco, pero finalmente lograr generar cultura de datos y foco en la gestión es lo que yo creo que nos ha permitido que la experiencia de gobernanza en Maipú de momento esté trayendo buenos resultados y buena evaluación por parte de nuestros vecinos. Eso, muchas gracias.
¿Me escuchan? Muchísimas gracias, alcalde. Ahora es el turno de conocer la experiencia de Uruguay con el uso de datos para la gestión de policiamiento en hotspot o puntos sensibles, una estrategia policial para dar una respuesta efectiva y abordar la concentración espacial de la delincuencia que se observa tanto en países desarrollados como en América Latina. Para conocer en detalle de esto, dejamos entonces a Andrea Liz, subcomisaria de Dirección de la Policía Nacional de Uruguay. Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un honor estar acá y compartir con ustedes este congreso. Muchas gracias a la Universidad Católica y al BIT por la invitación. Bueno, es la primera vez que estoy acá en Chile, en Santiago. Me parece una ciudad muy, muy linda. Y es la primera vez que me pasa, después de ir a otros países, que no me confunden con una argentina, ¿no? No me preguntan, ¿sos de Argentina? No. Fui a algunos lugares y me preguntaron si era uruguaya. Y bueno, nada en contra de nuestros hermanos argentinos, por las dudas. Capaz que hay algún argentino acá y me meto en problemas. Bueno, bien. Bueno, la experiencia nuestra. Uso de datos para la gestión del policiamiento en puntos calientes. Aclaro, puntos calientes, hotpots, lo más conocido como hotpots. Ya lo han escuchado hablar, así que bueno. Bueno, la experiencia de Uruguay ha sido el programa de alta dedicación operativa, lo más conocido como PADO. O sea, si lo van a buscar en lo que es las noticias y lo que es este programa, lo van a conocer como PADO. Hay muchos videos también en internet y van a poder tener más información porque el tiempo es un poco corto y no sé si me va a dar para exponer todo, digamos. Bien. PADO. ¿Qué es el PADO? Si nos preguntamos qué es el PADO, es una estrategia de patrullaje disuasivo que está, como dice ahí, centrada en puntos calientes, lo que dije hace un rato, hotspots, y puntualmente lo que se hace es georreferenciar el delito, ver dónde ocurre y focalizar el patrullaje. Uruguay pasa de un patrullaje aleatorio, o sea, de ir de un lugar al otro sin saber dónde ocurrían los delitos, a un patrullaje focalizado. Este programa, el PADO, es creado con la Ley de Presupuesto, la 19.355 de Uruguay, en el año 2015 y fue puesto en marcha en el año 2016, en abril. Bien, ahora, parece fácil, ¿no? Implementar un programa, como toda a veces política pública, es un tema también no solo de gobierno, a veces es un tema de Estado también. Y bueno, y si nos preguntamos, en materia de seguridad pública, es algo que nos interesa a todos. Y bueno, lo importante que lo que queremos es, no lo digo yo de este lado porque soy policía y además soy licenciada en seguridad pública, es que queremos sentirnos seguros, ¿verdad? Queremos andar por la calle caminando y que, bueno, no nos pase nada, o estar con la familia en algún lugar o en nuestras casas, porque ha pasado también de que, bueno, tenemos el robo de nuestras casas y, bueno, esa es la idea un poco. ¿Qué hace el PADO? Bueno, el PADO en realidad, con este patrullaje focalizado, y les dije, pasamos de un patrullaje aleatorio a un patrullaje focalizado. Pero no fue muy sencillo el trabajo, fue demasiado arduo, digamos, porque primero que nada tuvimos que reformar la policía uruguaya, generar algunos cambios, tanto en la estructura como en la organización, principalmente en lo que es cómo redireccionar el patrullaje. Nosotros contábamos con una unidad que se conoce como Cuerpo Radio Patrulla, en donde tenía un móvil asignado o dos móviles para todo Montevideo. Montevideo es la capital de Uruguay, en donde tenemos una mayor concentración de población, 1.300.000 habitantes, y si bien a nivel superficie es chiquito, concentra la gran mayoría de delitos. Entonces, el PADO se centró en lo que es el área metropolitana, tanto Montevideo como otro departamento, Canelones, si lo van a buscar, lo van a encontrar en la zona metropolitana, se aplica este programa. Y bueno, puntualmente más del 90% de los delitos, y se va a focalizar el PADO, de los delitos contra la propiedad. Nosotros los delitos contra la propiedad, puntualmente los que tenemos una mayor incidencia de delitos, es lo que se conoce como el delito de rapiña y de hurto. Rapiña acá... bueno, nuestro código penal uruguayo, en su artículo 344 bis, establece lo que es el delito de rapiña y para acá, para que sepan un poquito,
lo voy a relacionar, que está relacionado en realidad, a lo que es el robo violento. Bien, bueno, se va a focalizar en el robo violento. Increíblemente, bueno, se empezó a hacer todo el análisis, digamos, del PADO, y como les dije, principios fundamentales. Pasamos del patrullaje aleatorio al patrullaje focalizado. Cuando le dije aleatorio era un móvil, pero ese móvil no era que estaba destinado a la prevención, a la disuasión, como está el PADO. Ese móvil estaba destinado a la respuesta de emergencia, o sea, el llamado al 911 por algún tipo de emergencia, y a su vez, en los tiempos libres, ¿qué hace? Atiende, bueno, patrulla la zona, hace un recorrido, bueno, la presencia policial en algunos lugares. Pero fíjense que nosotros, y en la unidad donde trabajo, que también está en la parte del servicio del 911, tenemos en promedio diario más de 4.000, 5.000 llamados al 911. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿tiene tiempo el patrullero en recorrer, en generar lo de la disuasión, la prevención del delito? Y cuando me refiero a delito de la prevención y la disuasión, estoy hablando de antes de la ocurrencia del delito, ¿no? O sea, prevenir a que no ocurra el delito. Y no, en realidad no había tiempo para eso, porque el móvil estaba todo el tiempo ocupado en emergencia. Entonces los delitos ocurren, aumentan. Nosotros tenemos una tendencia desde el año 1980 en el aumento de lo que es el delito de rapiña, o sea, ha sido constante el aumento, digamos. Entonces, es complicado. Fíjense que también nosotros tenemos una gran problemática que estamos trabajando hoy en día. Hoy me va a tocar más hablar de la parte de análisis criminal, pero tenemos una problemática del servicio del 911 por el mal uso del servicio del 911. Fíjense que nosotros recibimos llamados que a veces, bueno, lo que es una emergencia para una persona, a veces no es una emergencia para otra persona. Cada uno tiene su tipo de emergencia, ¿verdad? Capaz que alguno llama, imagínense el operador del 911 recibiendo un llamado que diga, bueno, 911, ¿cuál es su emergencia? Le diga, bueno, tengo una gallina, un pollo en el patio de mi casa, que es del vecino. Y bueno, pero lo llama al servicio de emergencia 911 y ocupa la línea y a veces, bueno, capaz que es un animal que está en el patio, pero a veces termina en otra cosa y hay que darle respuesta a todos los llamados. Es increíble, pero a veces es un tema de conciencia de la población, que el tema de la línea de emergencia 911 es importante. Hay situaciones realmente de emergencia y a veces no saben disuadir en eso. Y como les digo, llaman, nosotros diríamos en Uruguay, llaman por boludeces. Es así. Hasta han llamado para preguntar cuándo es la fecha de cobro, o sea, de diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, no viniendo mucho al caso, y voy a seguir con el PADO, pero bueno, acá fue separar un poco lo que es la respuesta a la emergencia al 911 y lo que es el patrullaje, focalizar el patrullaje. Entonces, se separaron las unidades, digamos, y se creó el PADO. O sea, se creó el PADO con 1.000 efectivos en la zona metropolitana, con nuevos vehículos nuevos y exclusivamente para la tarea de prevención y disuasión. O sea, el PADO no se tocaba para atender respuesta a la emergencia del 911, sino que únicamente para esa tarea. Bueno, modernización, capacitación profesional. Una de las cosas importantes, nosotros, porque cómo llegamos a esto también de la georreferenciación del delito, del patrullaje en hotspots. El patrullaje en hotspots, más que nada, es el patrullaje en lugares donde hay más incidencias del delito. Nosotros lo llamamos áreas críticas, puntos críticos, y donde realmente hay una evidencia. La evidencia son los registros de denuncias que hay en esos lugares. Entonces no es que patrullamos ya de forma aleatoria, patrullamos en lugares donde hay mayor incidencia del delito. Ahora, para llegar a eso, más allá de la modernización, el cambio de estructura, la organización de la policía, tuvimos que también capacitarnos. Ahí donde entra la capacitación profesional por expertos en criminología de diferentes universidades, entre ellas la de Nueva York, la de Cambridge, la del Colegio de Londres también, entre otras universidades. Y puntualmente eso llevó todo un proceso. A partir del 2012 empezó Uruguay como en todo ese trabajo, ese proceso, y con el trabajo y el apoyo del BID, más que nada también, y empezamos a trabajar en proyectos justamente de hotspots. Bueno, lo que les decía hoy, el PADO va a estar focalizado en disminuir el delito de rapiña, lo que son robos violentos, y bueno, puntualmente es algo en materia de seguridad ciudadana.
Antecedentes y diseños. Y acá viene lo que les decía. Uruguay comienza a adquirir software. Uno de ellos es lo que se conoce como el POP, que es el policiamiento orientado al problema, que en realidad lo que hace ese software es una especie, entre comillas, perdón, porque en realidad puede ser que pase o no, es tomar el delito de las 24 horas anterior, o sea, dónde ocurrió, y predecir dónde puede ocurrir dentro de las 24 horas. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Bueno, usábamos el software y decíamos, ahora el patrullaje lo vamos a mandar para acá, el patrullaje para allá, pero eso era todo con los móviles que teníamos para atender la respuesta de la emergencia al 911 y después el tiempo que le quedara libre para patrullar. ¿Ah? No era efectivo porque no siempre el móvil iba a estar en esos puntos, en esos hotspots. Empezamos con la georreferenciación del delito, empezamos a adquirir nuevo software, entre ellos el ArcGIS, entre otros programas que son sistemas de información geográfica que justamente lo que hacen es georreferenciar el delito en el mapa. Y, bueno, dijimos, hay algo que se está repitiendo, que son los lugares donde ocurren los delitos. Los puntos, los lugares donde se ocurrían los delitos se venían repitiendo año tras año, hicimos todo un estudio anterior y bueno, y ahí surge la idea de decir, bueno, vamos a crear el PADO, lo implementamos creando áreas, que lo que se conoce las áreas son circuitos, que es lo que ven en color celeste en la imagen de atrás, ahí dice circuito A, y después implementamos segmento de calles. Los circuitos son áreas un poco más grandes y los segmentos son segmento de calle que puede ir entre 100 metros, 200 metros, dependiendo el lugar. Y desde ahí, en lo que es el área metropolitana, principalmente en Montevideo, creamos 28 circuitos y unos 120 segmentos. Pero fíjense que les decía que el delito se concentraba ahí, en esos circuitos. Los 28 circuitos representaban, porque en realidad cambiaron, el 7% del espacio geográfico de Montevideo, solo el 7%, pero concentraban el 43% de los delitos de rapiña. O sea, solo ese 7% chiquito, si juntábamos todos los 28 circuitos, el 43%. Y los segmentos, que se diseñaron 120 segmentos para el patrullaje, representaba un 1%. Ahora, ¿cómo se patrullaba el circuito? Nosotros tenemos, primero, se diseñó los circuitos, se diseñaron los segmentos y el patrullaje estaba en los segmentos pie a tierra, que nosotros le decimos pie a tierra, los que eran 2 efectivos policiales, caminando, o sea, yendo y viniendo en el horario del PADO, de implementación del PADO, en ese lugar, recorriendo, estando ahí. O sea, eran 2 policías ahí caminando. ¿Ah? Después, en ese circuito, en el área gigante, digamos, que contiene a los segmentos, teníamos 4 equipos motos, o sea, el patrullaje con moto, y por lo general entre 1 o 2 móviles para ese circuito. Pero exclusivamente para eso. Y ahora ustedes se preguntarán, motos. Bueno, en Montevideo hay lugares que tenemos calles, pasajes que son muy pequeños, en donde un vehículo no ingresa. Entonces, justamente se implementó como vehículo la moto. Y así se estructuró un poco el PADO. Y el tema muy importante acá, de los horarios estratégicos, no sé cómo estoy de tiempo, ¿bien? Porque me gusta hablar, no sé qué. Bueno, horarios estratégicos. Increíblemente, esto no es mentira, pero por muchos años se estudió los delitos en Uruguay, así que si van a Uruguay, esto es a modo de información también, ocurren entre las 17, 18 horas en la tarde hasta la noche, hasta la 1 de la mañana, así que esto a modo de información también, porque, bueno, creemos que para el infractor de la ley el sueño, el descanso es sagrado, ¿no? O sea, duerme durante el día y en la noche sale, o sea, no sale de fiesta ni de joda, que decimos nosotros, pero sale a realizar otras cosas. Bueno, y la evaluación y adaptación, importantísimo. Nosotros teníamos que medir el resultado. Era importante saber si el proyecto realmente estaba funcionando. Y les digo por qué es importante. Porque más allá del tema de lo que implicó su implementación y todo el cambio, porque, a ver, no es solo un cambio en lo que es
a nivel policial, sino también a nivel de la gente, o sea, de las personas, del barrio. Ver un policía, imagínense un comerciante, que capaz que para algunos comerciantes era beneficioso tener un policía parado en la esquina y recorriendo la zona, y para otros no tanto. Porque, a ver, hay gente que sí, que es más cercana a la policía, y hay gente que no. Hay personas que sí y personas que no. Entonces fue todo medio complicado. En principio nos llamaban al Ministerio del Interior diciendo que se retirara el PADO, que no querían el PADO. Bueno, fue todo un tema, y fuera de eso también la resiliencia y los cambios que a veces el mismo policía le lleva el cambio de turno y demás. Ahora, rapidito voy a pasar. Bueno, esto más o menos ya les comenté, análisis de los datos, se hizo una medición estadística de cómo comenzamos y de cómo finalizamos y los resultados. Bueno, esto más o menos algo dije, circuitos, segmentos, medidas para garantizar. Bueno, Uruguay, tecnología avanzada, bueno, el software de referenciación, esto ya lo dije, vehículos, personal capacitado. Primer año de implementación del PADO. Toda esta información la pueden buscar en el libro del PADO, que ahora les paso la referencia bibliográfica para leer un poco más y tener más información. Por un tema de tiempo ya veo que aparte me están apurando. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en los circuitos y qué pasó con el PADO, ¿no? ¿Qué pasó en los circuitos, qué pasó en el segmento? Y sí, obtuvimos buenos resultados. En el primer año obtuvimos un descenso del 24,79% dentro de los circuitos. ¿Ah? Y cuando digo dentro de los circuitos, sin contar el horario del PADO, donde daban, o sea, el PADO estaba de las 17 a la 1 de la mañana. Pero en las 24 horas, eso era como un efecto, digamos, de estar el PADO en esos lugares, hubo una baja del 24,79%. En los circuitos de horario PADO, el descenso fue del 41,09%. Esto es en el horario que estábamos nosotros. O sea, la policía estaba apostado en ese horario y durante ese horario, que se cubría aparte, por cierto, había un día de descanso del PADO, el 41%. En los segmentos, en 24 horas, digamos, un 40%, y en horario PADO un 58%. ¿Nos dio resultados? Sí. Se hizo toda una medición, una evaluación, aparte el PADO está dentro de los compromisos de gestión, dentro de lo que es el Ministerio del Interior, y bueno, obtuvimos buenos resultados. Acá, para finalizar, esto es lo que les decía, ya finalizo, es para que puedan observar la gráfica de Montevideo. Les puse solo la gráfica de Montevideo. Tenemos allá lo que son los delitos de rapiñas por hora, y lo que les decía, entre las 17 y la 1 de la mañana es el horario que nosotros tenemos mayor concentración del delito de rapiña. Bueno, una cosita antes de finalizar es todo un trabajo también de lo que es el contrainteligencia, porque increíblemente cuando nosotros estábamos ahí, el PADO estaba, digamos, trabajando, claramente dos cosas particulares y termino los puntos, digamos, importantes. Ustedes se preguntarán, pero si está el policía en ese lugar, en un horario, o capaz que está a las 24 horas, no sabemos, depende del horario, depende la demanda y depende la cantidad de denuncias también en ese lugar. ¿Qué hace el infractor de la ley? ¿Se mueve a otro lugar? ¿Se mueve a otro lugar a cometer el delito? Sí, lo hace. Nosotros tenemos un estudio, hay evidencia de que sí, hay lo que se conoce como un desplazamiento o corrimiento del delito. Sí lo hay. Si nos preguntamos eso, sí lo hay. Lo que sí pasó es que no es la misma cantidad o en la misma magnitud, porque es menos la incidencia del delito. ¿Por qué? No sé si es porque capaz que tiene más vagancia de moverse el infractor de un lado al otro, porque no es lo mismo robar nosotros decimos robar 4 o 5 cuadras cerca de algún lugar, a que moverse 10 kilómetros, ¿verdad? O sea, 20 kilómetros. Entonces, una de las cosas importantes que se dedujo desde el PADO fue el tema del desplazamiento del delito. ¿Tá? Eso es importante. Y lo segundo, importante dentro del PADO, es que justamente esa contrainteligencia de tener información de cómo nos íbamos moviendo. ¿Tá? Y lo hace.
el infractor de la ley lo hace, o sea, ve cuáles son nuestros movimientos, a dónde, bueno, dónde fue la camioneta, a dónde se movió el vehículo, dónde nos movimos y lo hace. Así que nada, eso. Bueno, esta es la experiencia de Uruguay, espero que no los haya aburrido mucho, me quedó un poco rápido la presentación, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subcomisaria. Sí. De hecho, me contaba antes de comenzar la conferencia que es de las pocas conferencias que ha dado la subcomisaria sin uniforme. Sí. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la próxima presentación, les recordamos que escaneando el código QR que tienen en sus tarjetas de acreditación pueden dejar sus preguntas para los panelistas. Ahora conoceremos Salud Oportuna, una metodología de gestión elaborada por el Laboratorio de Innovación Pública UC en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja por mejorar la experiencia del paciente y disminuir los días de espera. Dejamos a Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública. Gracias, José. Muy buenas tardes. Los voy a llevar a otro ámbito, al ámbito de la salud, y contestar esta pregunta de cómo lograr tener impacto con una innovación y en el ámbito público, en el ámbito de los desafíos públicos, significa cómo escalarla. O el lenguaje de lo que decía Wolfgang, cómo lograr que un piloto no termine en el cementerio, ¿sí? Primero, una palabra de quiénes somos. Somos una iniciativa interdisciplinaria de la Universidad Católica, integrada por el Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño. Llevamos 10 años trabajando en abordar problemas públicos complejos desde pilotaje y escalamiento de innovaciones. Esta es nuestra metodología, hay muchas de innovación, esta es la nuestra. Buscamos desarrollar el proceso completo de comprender un problema, desarrollar una idea, pero después de implementarla. Y ese tercer diamante que nosotros agregamos tiene que ver con cómo se pilotea y se escala. Y nos pusimos a trabajar en el año 2019 en el tema de la espera en el sistema público de salud, algo que es propio de todos los sistemas públicos de salud. En todos los países, en los sistemas públicos se espera, ¿sí? Pero en el caso chileno, la espera abarca a muchas personas, según los últimos datos del Ministerio de Salud. Hoy día hay más de 2.300.000 personas esperando por ver a un especialista o por acceder a una cirugía, y los tiempos son muy extensos, ¿sí? Dependiendo de si se trata de una cirugía o una consulta, son más de un año, ¿sí? Y lo que fuimos comprendiendo también que no solo era una espera larga, sino que desde el punto de vista del paciente también es una experiencia desinformada, tiene muy poca información sobre cuál es el proceso y en qué etapa del proceso está, y es bien sabido que si yo no sé cuánto va a demorar, mi experiencia va a ser mucho más negativa, ¿no? Hay gente que cree que esto va a tomar semanas y no sabe que va a tomar meses o más de un año. Es también una experiencia discontinua, ¿sí? En general, las prestaciones de salud están vistas como parcialidades, como segmentos. Hoy día Ludón, en la charla de la tarde, sin duda va a hablar de esto. La gente espera de un servicio, en este caso, sanarse, ¿sí? Pero el sistema está organizado por segmentos. Yo me encargo del examen, yo me encargo de la primera consulta, yo me encargo de dar el tratamiento, yo me encargo de dar el fármaco. Y, siguiendo al alcalde, no hay un centro gobierno para mirar la experiencia completa, ¿no? Y es también una experiencia despersonalizada. No hay un médico o una enfermera cabecera, sino que interactúan con muchas personas de salud, y eso hace que de fondo las personas perciban que nadie realmente está preocupado por ellos, ¿sí? Entonces nos propusimos rediseñar esto y rediseñar con los recursos que había, porque claro, sería fantástico si uno pudiera contratar más médicos, más enfermeras, más equipos. La paradoja es que es una estrategia que por lo menos en Chile se ha seguido hace más de 15 años y que no ha logrado grandes resultados. Nosotros propusimos ver si podíamos con lo mismo hacer algo distinto. Este es un proyecto que ha estado apoyado por el Banco Interamericano del Desarrollo, que hemos trabajado con el Ministerio de Salud y con varios servicios de salud de la región metropolitana y ahora recientemente del servicio Viña del Mar Quillota.
¿Y qué lo hicimos siguiendo esta idea de los 3 diamantes? Primero, investigar, comprender la experiencia del paciente, que ya comentaba. A partir de eso, elaborar una propuesta. Lo hicimos con metodologías participativas o de co-creación, con mucho equipo de salud, con muchas pacientes. Y después, pilotear, ¿sí? Pilotear con la idea de que esto pudiera ser escalado. Entonces, cuando uno ve el proceso y accede a los manuales del Ministerio de Salud, pareciera que es algo lineal. La gente, como en muchos sistemas de salud, tiene que ir al nivel primario primero, donde un médico probablemente le va a decir que esto es algo más grave y que tiene que ver un especialista en el nivel secundario, y en algunos casos va a requerir una intervención quirúrgica que ocurre en el nivel terciario, ¿no? Pero en realidad no es algo lineal, es un proceso lleno de cuellos de botella que a veces, en vez de avanzar, se retrocede, ¿sí? Y que tiene, voy a decirlo en positivo, muchas oportunidades de mejora. Y eso fue lo que quisimos explorar. Y entonces desarrollamos una propuesta bien ambiciosa de un nuevo viaje del paciente, ¿sí? Que no lo mirara como silos, ¿sí? Que yo me encargo de esta parte del examen, yo del fármaco, yo del tratamiento, sino que lo mirara desde el punto de vista del paciente como un continuo de cuidado y acompañamiento. Pero cuando uno después quiere pilotear, porque una idea puede ser fantástica, pero si uno no logra probar que funciona, es difícil que algún día se implemente. Entonces dijimos, esto hay que pilotearlo, ¿no? Y cuando uno pilotea, algo abordaba Wolfgang en la mañana, hay 2 tipos de pilotos, ¿sí? Uno piensa a veces los pilotos como los pilotos de impacto, como las vacunas, como probar una vacuna, y todos en la pandemia vimos cómo se hacía eso, ¿no? Y la vacuna yo se las doy a uno y a otros no, y comparo los resultados. En la innovación pública ojalá fuera tan fácil como las vacunas, ¿sí? Es todo mucho más complejo. Para llegar a tener una vacuna hay que recorrer mucho, hay muchas cosas que ajustar, entonces tiene mucho más sentido hacer lo que se llama un piloto de proceso explorativo, con una lógica más de experimentar, y a medida que voy descubriendo mis fallas y errores, corregirlo inmediatamente, no esperar 5 años para saber que no funcionaba, sino que hacerlo de inmediato, ¿sí? Y entonces es clave cuando uno pilotea tener una escala acotada. Nosotros teníamos una visión muy grande y dijimos, partamos por una parte, tener una estrategia flexible para adaptarse a todos los cambios que hay que hacer. Hay montones de imprevistos, desde cosas prácticas a cosas más estructurales. Poder gestionar los aprendizajes de manera de saber por qué fallamos o por qué le chuntamos, ¿sí? Tratar de ir entendiendo a medida que va avanzando esto de lo que funciona y lo que no funciona, y manteniendo una evaluación permanente, porque aunque no sea un piloto de impacto, es muy importante tener indicadores que demuestren al final si esto funciona o no. Entonces, como este era un viaje, nos pareció obvio que había que partir por el inicio del viaje, por el nivel primario, ¿sí? Tuvimos la mala suerte de querer partir en marzo del 2020, y si ustedes se acordarán, se nos cerraron todos el nivel primario con la pandemia, ¿no? Entonces, rápidamente quedamos congelados. Después de unos meses, conversando con el Servicio de Salud Oriente, surgió la oportunidad de tal vez trabajar en el nivel secundario, en la segunda parte del viaje, a donde va la gente a buscar un especialista, ¿no? ¿Y por qué era la oportunidad? Porque los establecimientos secundarios estaban empezando a hacer telemedicina, cosa que nosotros no teníamos en el radar, no teníamos idea de eso, pero dijimos, aquí puede haber algo, ¿no? Y entonces nos instalamos en el Hospital Padre Hurtado, uno de los hospitales del Servicio Suroriente, en una especialidad, en gastroenterología. Y entonces montamos un pequeño proceso, ¿sí? de cómo poder gestionar el cuidado de cada paciente. En cosas tan prácticas como, por ejemplo, chequear antes de que vea al especialista si tiene todos los exámenes que el especialista seguro que le va a pedir y si esos exámenes están vigentes. Mucha gente con gastos de su bolsillo o con ayuda de municipios como Maipú se hace los exámenes y después pasa tanto tiempo antes de ver al especialista que esos exámenes están vencidos, no sirven para nada. Y si la persona no llega con todos esos exámenes, la primera consulta por la cual ha esperado a veces más de un año, solo va a ser para darle una orden de exámenes. Tiempo perdido. Y lo que más nos escasea es el tiempo de los especialistas. Entonces, esas son unas cosas que ajustamos. Y así muchos otros cuellos de botella, ¿sí? Y lo que hay detrás de esto no solo es un proceso, sino que una forma distinta de organizarse, ¿sí? Es como si le pusiéramos
un centro de gobierno a la especialidad, a mirar cómo la especialidad atiende al paciente y logra el objetivo final, que es que haya un diagnóstico y un tratamiento, y dejar de ver esto como pequeñas partes, ¿sí? Entonces, lo que hay detrás es un esfuerzo de una coordinación y una gestión mejor del equipo de especialidad. Y lo único que hicimos fue reforzar ese equipo con una enfermera, en algunos casos, o con una kinesióloga en otros, para gestionar estas trayectorias. Ya no casos, no ayudar a esta o a esta otra persona, sino que al conjunto de personas para que avance lo más rápido, lo mejor, de la mejor forma en todo su proceso de atención y de cuidado, resolviendo los nudos críticos, ¿sí? Entonces, siempre tratando de ir mejorando las pequeñas partes donde se van quedando trabados el avance de los pacientes. Los resultados han sido muy positivos, ¿no? Partimos en esta especialidad, traumatología, fue la segunda que partimos en abril del 2021, a marzo de este año habíamos disminuido la lista de espera en 96%. Aunque lo diga yo, son unos resultados bien espectaculares, ¿sí? Y si uno lo mide desde el punto de vista de los tiempos, la rebaja de tiempo es impresionante, ¿no? Entonces, desde la ingenuidad, nosotros pensamos que bastaba con esto. Teníamos un piloto con muy buenos resultados, solo faltaba ahora que el ministerio viniera y dijera, tome, fantástico, lo vamos a implementar en todos lados. Pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, pasamos a tratar de escalar esto, ¿sí? Y cuando uno escala, uno puede pensar en 3 tipos de escalamiento. Uno vertical, que es tratar lo que queríamos nosotros, que esto lo tomara el ministerio y lo aplicara en todas partes. Uno horizontal, que es que uno mismo lo trata de hacer en otros lados, con otras personas, en otros contextos. Es difícil, en este caso somos una iniciativa de una universidad, no tenemos recursos ilimitados para poder hacer esto en muchos lados. El sistema de salud en Chile es enorme, ¿no? Y uno funcional, que es tratar de la misma idea ir buscándole otras funcionalidades, ¿no? Bueno, partimos por lo primero, fuimos con los buenos resultados. Hemos hablado, esto no depende de un gobierno o de otro, hemos hablado con 5 ministros, ministras, jefes de divisiones, subsecretarios, parlamentarios, la Comisión de Reforma de la Salud, la DIPRE, y la respuesta fue siempre la misma. No muy positiva, ¿no? En el nivel central siempre se ha apostado como una, no en este gobierno, no solo en el anterior, sino que también en los anteriores, una estrategia de tratar de aumentar la oferta. Y lo que nosotros hacíamos era tratar de mejorar la gestión, ¿sí? Entonces, de alguna forma el mensaje es un poco simple lo de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces no nos fue muy bien. Como somos busquilla, no nos quedamos ahí y entonces nos dedicamos a tratar de ampliar esto, ¿sí? Entonces, partimos en un hospital para Hurtado, sumamos en San Juan de Dios, sumamos, desde este año estamos trabajando con el CRS Cordillera Oriente en Peñalolén y acabamos de empezar con Quilpué. Sumamos más especialidades, sumamos más servicios de salud, algunos con financiamientos privados levantados, otros directamente con contratos con los servicios de salud, y nos dimos cuenta que tal vez estábamos equivocados en el nivel donde estábamos hablando, porque cuando hablamos con los directores de hospitales, con los directivos de los servicios de salud, sí había receptividad de decir, la gestión sí es un problema, y esta idea parece buena, podemos implementarlo acá, nos interesa. Y lo que también hicimos fue buscarle otras variantes de lo que estábamos haciendo, ¿sí? En esta idea del escalamiento funcional, partimos con el servicio metropolitano central, Comuna Maipú, el Hospital del Carmen, en mirar si esto también podía ser aplicable en otros ámbitos, como por ejemplo, apurar los diagnósticos de personas que tenían sospechas de cáncer. En el cáncer es clave la oportunidad del diagnóstico, en todos, pero todavía más en el cáncer, ¿no? Y entonces dijimos, tal vez podemos, en la primera parte de este proceso, poder acelerarlo y hemos estado trabajando en una especialidad y los resultados también fueron muy positivos. En un piloto de 6 meses logramos disminuir de 4 meses lo que se demoraban en promedio estas confirmaciones diagnósticas a 2,7, ¿sí? Entonces, volvió a reforzar esta idea que esto era algo posible de llevar también a otros ámbitos, ¿sí? Termino entonces diciendo que cuando uno quiere cuando uno quiere escalar, requiere estandarizar, ¿sí? Así como al principio de los procesos de innovación uno puede lidiar con la incerteza y va haciendo ajustes,
Para lograr escalar tiene que tener algún grado de certeza, y eso sobre todo el Estado le llama estandarización, rutina, manuales, protocolos, ¿sí? Y eso es muy necesario. Pero eso hay que hacerlo con flexibilidad, porque lo que aprendimos nosotros es que esto en realidad era una metodología que había que ir ajustando caso a caso. Esta especialidad es distinta a la otra, este hospital funciona distinto a lo otro, este servicio de salud se organiza distinto del siguiente. Hay elementos transversales, pero no todo es igual. Alguna vez nos dijeron, mándenos el manual, pero la verdad en todos los hospitales están cerros de manuales que no se aplican, ¿no? Segundo, aprendimos que era tarde pensar en escalamiento después de que uno ha terminado el piloto. Hay que partir mucho antes, ¿no? Pensar bien quién es el que puede escalar esto y incorporarlo desde el inicio. Otras experiencias exitosas de escalamiento que hemos tenido, la clave ha sido esto, tener esa contraparte desde el inicio. Tercero, identificar correctamente quién es ese, ¿sí? Y en el caso nuestro parece que al principio fallamos, ¿sí? En el nivel donde estábamos conversando, nos fuimos muy arriba y tal vez había que partir más abajo. Pero finalmente uno quiere que esto no solo sean pilotos, que uno tenga 1, 5, 10. Finalmente, lograr impacto en los desafíos públicos es lograr que se inserte en la política pública. Y ahora puede ser que se haya ofrecido una nueva oportunidad. Estamos trabajando en este tema de cáncer con los gestores oncológicos. Hay muchos hospitales gestores oncológicos y hay una oportunidad de mirar esto que hemos hecho nosotros como una forma de decir esto es lo que deben hacer. Y el Ministerio de Salud acaba de lanzar un nuevo programa, se llama Navegadores en Red. De alguna forma está inspirado en lo que hemos hecho y también ahí hay una oportunidad de que se tome esta metodología y se pueda escalar a los distintos establecimientos de salud del país, ¿no? Entonces, quiero terminar diciendo que la parte inicial no es que sea fácil, ¿no? Pero llegar a tener una buena idea es algo que es posible hacer. Lograr ser un piloto también es algo relativamente factible si uno va haciendo ajustes, ¿no? Pero se requiere harta persistencia para lograr que esto tenga impacto a largo plazo y para hacer algo que finalmente no solo una metodología mejora un proceso, sino que rediseña la forma en que atendemos a los pacientes, ¿no? En algo centrado en la experiencia de los usuarios del sistema de salud, en que sea continuo, en que sea de calidad y no que esté organizado desde la oferta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tu presentación. Para cerrar las presentaciones, dejamos a Catalina Gutiérrez, jefa de Consultoría Ágil del Laboratorio de Gobierno, que presentará acerca de bolsillo familiar electrónico, una innovación pública que transforma la manera en que el Estado apoya a la familia en momentos de aumento en los precios de alimentos debido a la incertidumbre económica global. Bienvenida. Súper, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Quiero comentarles sobre el bolsillo familiar electrónico, la innovación pública ganadora del año 2023. Como bien decía en la presentación, efectivamente esta es una nueva manera de apoyar a las familias con respecto del alza del costo de alimentación que se observó de manera mucho más importante a fines del 2022 y a inicios del 2023. Y la verdad es que esta forma de apoyar destaca como una audaz innovación pública porque no solamente cambia completamente el mecanismo, sino que también tiene a la base los principios que ya se han mencionado acá, los principios de eficiencia y los principios de foco en la experiencia usuaria y foco en la implementación. ¿Cómo funciona muy en simple un bolsillo familiar electrónico? Antes el Estado entregaba los subsidios por medio de una transferencia o las personas iban a recibir el subsidio, iban a retirar un depósito desde una caja de compensación o de un espacio físico al cual se tenían que trasladar. Pues bien, el bolsillo familiar electrónico tenía distintas reglas de uso que venían determinadas por una idea de diseño de política pública. Por ejemplo, que se tenía que entregar estrictamente de manera digital
y que además tenía que tener un uso restringido a la alimentación. No era un fondo de transferencia de libre disposición, sino que específicamente dirigida para que las personas lo ocuparan en el comercio del rubro de alimentos. ¿Y cómo opera? Básicamente tuvimos que buscar dónde las personas podían recibir esto de manera digital, de la manera más simple posible y de la forma más masiva, en un periodo de tiempo muy acotado. Este tenía un desafío particular de implementación en 5 meses y por lo tanto en ese periodo había que encontrar la forma de entregarlo de la manera más masiva posible, cumpliendo con la característica digital y cumpliendo con la restricción de uso del monto que se transfería. ¿Cómo se hizo? Se encontró que finalmente la cuenta RUT es una de las tarjetas con la que cuentan más de 16 millones de personas en el país. Es completamente masiva, no solamente en términos de acceso, sino también de uso. Y por lo tanto ya había una forma de hacernos cargo del objetivo de digitalización y bancarización por ahí. Además, la cuenta RUT se puede ocupar en distintos lugares de compra, simplemente que tuvieran una máquina, ¿cierto? Todos nosotros vamos a una máquina y podemos ingresar con nuestra tarjeta de débito una compra. Eso significaba que, dado que la gran mayoría de los comercios tenía una máquina para comprar, todos los comercios que vendieran alimentación podrían ser sujetos como espacio de compra de alimentos. Ya empezaba a cuajar un poco el mecanismo a través del cual se podía hacer esta entrega de subsidios. ¿Y cómo funciona? La cuenta RUT es un saldo de dinero de una cuenta bancaria y el bolsillo es una cuenta complementaria que está dentro de la misma cuenta RUT y que recibe exclusivamente los subsidios del Estado para ciertas compras. Y cuando una persona, tal como se ve acá, compra en algún rubro de alimentación, se consume el saldo del dinero del bolsillo y no el saldo personal. Entonces es una combinación entre dos cuentas que van contribuyendo hacia una compra. Ese mecanismo tecnológicamente es bastante complejo, pero no es tan complejo de generar porque en el fondo es como una cuenta prima. El desafío acá tenía que ver en cómo hacer que las personas entendieran este uso, lo aplicaran y empezaran a operar con esta lógica de dos bolsillos en su propia cuenta RUT. Tuvimos que realizar un proceso no menor de testeo y de experiencia usuaria. Aquí, que significó ir con más de 135 usuarios potenciales para poder entender cuáles podían ser los facilitadores o las barreras para hacer uso de las compras de alimentación por medio de la tarjeta y que entendieran cómo funcionaba el bolsillo. Además, tenemos que tener en consideración que este es un segmento de la población que no necesariamente tenía un nivel de digitalización tan alto, o al menos esa era la hipótesis inicial, porque la verdad es que cuando fuimos a investigar nos dimos cuenta que el uso del celular, el uso de aplicaciones y el uso de aplicaciones, en este caso de Banco Estado, era bastante más masivo de lo que pensábamos. Y por medio de entrevistas y focus group fuimos presentando la experiencia de uso. Si ven acá en la fotografía, ocupamos guiones gráficos. Acá los prototipos, las maquetas que tuvimos que utilizar fueron muy simples y muy baratas de elaborar, porque lo que nos importaba era que las personas se enfrentaran a esta idea y pudieran modificarla y destrozarla a su propio gusto, bajo los lineamientos que teníamos de política pública, que eran digital, con tarjeta bancaria y con una lógica de contribución de dos cuentas. ¿Qué es lo que vimos? Un segundo acá. ¿Qué es lo que vimos como el insight más relevante desde el punto de vista de la experiencia usuaria y que modificó completamente la idea original de política pública para poner al centro una expectativa usuaria particular? Es que, en general, las mujeres son las administradoras del presupuesto del hogar en materia de alimentación. Y como administradoras, el principal poder que tienen y que buscan ejecutar es la administración de ese presupuesto.
es la posibilidad de decidir en qué momento, por ejemplo, puedo ocupar mi saldo y en qué momento ocupo el saldo del bolsillo. Esa cuestión que desde el punto de vista de diseñadores de política pública no tenía mayor relevancia, resultó ser un punto clave para la adopción de esta innovación pública. Y eso implicó muchas modificaciones a la idea original durante estos 5 meses. Por ejemplo, la posibilidad de activar o desactivar el bolsillo. Y hoy, en esta semana del mes, donde mis ingresos son completamente variables y necesito el aporte del Estado, activo el bolsillo y cuando voy a pagar se consume el saldo de ahí. Por el contrario, en este momento, donde tengo un saldo suficiente y, por ejemplo, voy a hacer una compra en alimentos que es muy específica o muy ocasional para celebrar un cumpleaños, no sé, voy a ocupar parte de mi saldo. Ese tipo de temáticas era imposible de prever si no existía un enfoque de innovación pública, un enfoque de experimentación y un enfoque básicamente centrado en la experiencia. Y para lograr aquello, no solamente tiene que ver con una metodología muy rigurosa y que trabaja en la lógica ágil para hacerse cargo de esto en 2, 3, 4 semanas mientras el desarrollo tecnológico estaba sucediendo, sino que también requiere que exista un equipo de autoridades y un equipo experto en materias normativas que se haga cargo de esos elementos que van a cambiar para incorporarlas después a todos los elementos que hacen la implementación de la política pública. Nunca se perdió de vista desde un inicio que era relevante hacer todo este ciclo de experimentación, pero con las personas que iban a decidir las características de la política insertas en todo momento. Otro elemento importante que surgió a partir de la experimentación es desde el punto de vista de los comercios. Esto también tenía un objetivo de formalizar comercios porque de alguna manera todos tenían que tener una máquina para poder acceder a hacer una compra que se ejecutaba del bolsillo. Entonces existió un sello que algunas tiendas quizás ustedes lo han podido ver, que es un lugar donde se puede ocupar la tarjeta y se va a consumir el monto del bolsillo si es que es necesario. Como ya les decía, para implementar y dar sostenibilidad a la innovación pública es fundamental tener dentro de un equipo multidisciplinario no solamente a muy buenos investigadores sociales, muy buenos diseñadoras, diseñadores, sino también quienes están a cargo de gestionar toda la normativa detrás, y por eso este proyecto desde el Laboratorio de Gobierno constituye un proyecto conjunto entre el área de consultoría y áreas de jurídicas financieras. Esto implicó que el reglamento tenía las modalidades que cambiaban, tenían un foco en la experiencia usuario y por lo tanto la implementación en sí misma tenía contemplada todos los resultados de la primera fase. Un trabajo con enfoque ágil permitió que, como ya les decía, esto desde la idea hasta su lanzamiento pasaran 5 meses con un liderazgo estratégico muy claro del Ministerio de Hacienda en su momento, pero con una colaboración muy compleja entre distintos organismos públicos y también con la colaboración del Banco de Estado. El Instituto de Previsión Social, que por ahí veo algunos representantes, es clave. Y el Instituto de Previsión Social es quien hoy entrega los subsidios, es la institución encargada de entregar los subsidios y por lo tanto fue quien participó también en toda esta transformación que pasa desde simplemente una transferencia a una activación automática mes a mes de un bolsillo que se carga de saldo, que acumula el saldo de meses anteriores y que puede ser usado de manera autónoma por las personas por medio de la aplicación de Banco Estado. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por cierto, con todas las nóminas de personas beneficiarias y toda la gestión, el Ministerio de Economía para permitirnos toda la gestión y la colaboración también con los comercios y con la Transbank, Visa y todo ese tipo de actores que son necesarios para poder activar esto en cualquier compra, en cualquier lugar del país. Y la Superintendencia de Seguridad Social también, por supuesto. 38 funcionarios públicos acá trabajando de lleno en una lógica ágil, intensiva, de reuniones
casi cotidianas de ejecuciones muy claras. Acá la colaboración de Banco Estado, que también veo representantes por ahí, fue clave en el desarrollo tecnológico de todo para poder montarlo sobre la aplicación y sobre también el mecanismo de compra. Algunos datos muy a grosso modo. Este mecanismo hoy beneficia a más de 1.400.000 hogares. De ellos, hasta ahora, la fecha, desde el 1 de mayo del 2023, más del 99% ha ocupado el bolsillo, y no solamente lo ocupa para las compras, sino que además, como muestra el gráfico de acá, ha definido si lo ocupa como una contribución del 100%, si lo ocupa como una contribución de otro porcentaje por medio de la aplicación, en una gran mayoría. Esto implica que haberlos habilitado de la posibilidad de hacer los ajustes y ocupar el bolsillo a su gusto, bajo los lineamientos de solo para alimentación, ha operado relativamente bien, bastante bien. Y por otra parte, también vemos que esto ha dinamizado o al menos no ha sido restrictivo para ciertos comercios, sino que ha avanzado de manera mucho más significativa en mini markets, con el 44% de las compras del bolsillo ejecutadas ahí. El último punto tiene que ver con los aprendizajes para la innovación pública que identificamos desde esta experiencia. Por una parte, el enfoque en las personas, el diseño de política pública, por cierto, que muchas veces tiene un conjunto de diagnóstico de muchos datos que lo sustentan y que es una versión muy robusta, pero que no debiera no contemplar la experiencia de uso que después una persona le va a dar a una idea de política pública, quiero decir. El laboratorio de gobierno busca, en el fondo, hacer de enlace entre el diseño de política pública y la experiencia usuaria para poder promover, en este caso, por ejemplo, la adopción. Y por otra parte, la colaboración interinstitucional, acá con la participación de estos 7 organismos públicos, que no necesariamente es fácil, la coordinación en sí misma es un desafío. Sin embargo, cuando hay un liderazgo claro y también un deadline, ¿por qué no decirlo? Cuando hay un plazo que cumplir, la colaboración sucede. Solo para cerrar, el mecanismo del bolsillo ha sido escalado a otras 2 situaciones, que se llama el bolsillo de emergencia. Cuando hubo las inundaciones el año pasado, cuando hubo los incendios este año en Valparaíso, lamentablemente se hizo un bolsillo dentro de las cuentas de las personas que se vieron afectadas, con una inyección de recursos importante para que fueran utilizadas exclusivamente en compras en el rubro de la construcción, para poder reconstruir sus casas en cualquier tienda que fuera de ese rubro. Es decir, este mecanismo tiene la potencialidad de escalar para focalizar el gasto de ciertos subsidios. Y por último, a 3 meses de su implementación, fue evaluada por el Banco Mundial, que entregó el informe al Congreso Nacional para poder promover su continuidad, y hoy está destacado dentro del programa que se llama Government to Person, si no recuerdo mal, el G2PX, pero que es toda la oficina de investigación del Banco Mundial respecto de cómo los gobiernos contribuyen a la digitalización de la ciudadanía por medio de subsidios que ya no les requieren ir a cobrar a ningún lugar, que no requieren que saquen otra tarjeta, que no requieren el uso de cupones, sino que se insertan en aquellos mecanismos que ya utilizan de manera cotidiana y en el fondo facilita mucho más las contribuciones del Estado a las personas. Muchísimas gracias, Catalina. Antes de seguir con nuestra ronda de preguntas, darles un aviso. Afuera se está vendiendo el libro Flexible, cómo innovar en desafíos públicos, que es precisamente un libro que recopila procesos
Experiencias, errores del Laboratorio de Innovación Pública UC. A Cristóbal se lo había olvidado mencionarlo, pero está disponible afuera por si les interesa. Muchos casos, muchas experiencias. Me dicen por interno que tenemos re poco tiempo, entonces vamos a pasar lamentablemente a una pregunta por cada uno de los invitados. Me piden que por favor respondan de manera breve para estar dentro de los tiempos. Primera pregunta para el alcalde Tomás Bodanovich. ¿Cómo logran cambiar procesos que se llevan años haciendo de la misma forma? Muchas veces hay mucho recelo a cambio, sobre todo en las municipalidades. Sí, yo creo que... ¿Hay gente que trabaja en municipio acá o no? ¿Sí? Tenemos. Bueno, yo creo que la frase más característica que uno escucha cuando llega a un municipio es ¿esto siempre se ha hecho así? O ¿esto nunca se ha hecho así? Y eso como que imposibilita cualquier opción de cambio. Y lamentablemente hay un montón de procesos dentro de los municipios que no se están haciendo de forma óptima muchas veces. Y poder generar un cambio al respecto evidentemente genera resistencia. Yo creo que cualquier institución que se ve sometida a una propuesta de cambio va a resistirse. Pero yo creo que la clave, al menos en la experiencia muy propia en Maipú, ha sido poder demostrar de forma muy rápida cómo esos cambios generan mejoras no solo para el resultado final y la experiencia usuaria, sino que también para el trabajo del propio funcionario. Y ahí ejemplos tenemos varios que a veces no son tan sofisticados que no sé si da para ir a presentarlo a Boston, pero son cosas súper básicas que han generado mejoras súper considerables. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el proceso de cobros de patentes del municipio, que nosotros, y la Natalie siempre se ríe porque fue la que instauró este cambio, nosotros veíamos que el porcentaje de cobro, de pago de los vecinos de sus patentes era sumamente bajo. Y nosotros le preguntamos a los equipos de recaudación, bueno, ¿qué pasa cuando una persona no paga? ¿Qué hace el municipio para incentivar ese cobro? Y dijeron, no hacemos nada. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si le mandamos al menos una carta certificada notificándolos de que tienen que pagar? Y con ese pequeño ajuste, la recaudación se nos disparó, pero en cosa de meses. Que son cosas muy chicas, y así podríamos nombrar indicadores en salud, en operación, en SECPLA. Yo creo que es bien importante cuando uno quiere proponerle cambios a una institución, ser capaz de demostrar que el cambio tiene un objetivo muy concreto, que es materializar una mejora en el corto plazo, y eso yo creo que facilita la disposición a abrirse a los cambios, y al menos en Maipú yo creo que la gran batalla que hemos tenido que dar es principalmente ese cambio de cultura interna. Yo creo que cuando uno logra internalizar una forma distinta de hacer las cosas en base a cómo ahora sí se utiliza datos, en base ahora a cómo sí la eficiencia es un objetivo a perseguir o en otra índole de cosas, va generando ya una cultura interna de entender que esa es la mejora de los procedimientos de gestión, cómo logramos mejores resultados. Y bueno, no vamos a decir que es fácil, todos conocemos cómo se componen los municipios, cómo el estatuto administrativo hace lo propio también, y todas las dificultades propias de la burocracia en el sector público, pero al menos yo creo que hay hartos indicadores que nos permiten demostrar que cuando las personas ven que el cambio sirve para algo, hay mucha más predisposición a sumarse a él. Así que ahí tenemos varios casos bien interesantes que creo que es el resultado de lo que facilita el cambio. Muchísimas gracias. Han llegado muchísimas preguntas y bueno, estamos filtrándolas. Probablemente vamos a hacerle llegar a cada uno de los exponentes las preguntas directamente a ellos, a ver si después las pueden responder. Para Andrea, lo comentaste, pero quizás sería interesante poder profundizar porque también tenía esta misma duda. ¿Cómo se evita que los delitos se muevan a localidades donde no está el PADO? Bueno, ¿cómo evitar? Puntualmente, lo que se hizo para que no se fuera desplazando el delito fue ir realizando un PADO dinámico, moviéndolo en horarios, moviéndolo en los segmentos, y los circuitos en principio permanecieron estáticos, digamos, no se los movieron. Pero a medida que el delito se fue moviendo, desplazando, como dije, fue la evidencia que sacamos de este programa, fue el corrimiento del delito, entonces tuvimos que ir como un poquito desplazándonos, y entonces lo que se hizo fue, dentro de lo que es el PADO, implementar otras áreas, conocidas como áreas emergentes, que es justamente donde nos daba la posibilidad dentro del mismo PADO ir moviendo el patrullaje, sin mover el PADO, sino que ir de cierta forma complementándolo.
Entonces, eso también hace justamente en el momento de lo que es la evaluación de la implementación del programa y todo lo que es el control, porque eso implicó también generar para nosotros áreas de control y las áreas de la aplicación y áreas de control, ver cómo, en caso del corrimiento del delito, cómo atender esa problemática. Muchísimas gracias. El turno de Cristóbal. ¿A qué se refiere con que no se puede entrar o entregar un manual para aplicar la metodología en todos los establecimientos? Lo que pasa es que estandarizar las innovaciones es una quimera. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? O sea, voy a pasar el segundo aviso comercial, pero ojalá yo les pasara este libro, ustedes lo leyeran y, wow, la realidad fuera otra, ¿no? Del dicho al hecho, bueno, hay un largo trecho, ¿no? Y entre escribir algo y que eso suceda, el trecho es súper largo, ¿no? Y lo que pasa además, yo hablaba de salud, pero creo que ocurre en cualquier ámbito, es que las realidades son distintas, las personas son distintas, están organizadas de forma distinta, tienen distinta tecnología. En un hospital ocupan un software, en otro. En un lado esto está a cargo del jefe de la especialidad, en otro de la enfermera. En un lado los pacientes entran por ahí, en otro lado entran por allá. Entonces, si yo mando esto y les digo tienen que hacer esto, en la mayoría de los lugares no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto es una orientación, ¿no? El alcalde hablaba del centro de gobierno como conjunto que sobre todo da orientaciones. Creo que es un súper buen concepto. Son orientaciones que después hay que llevarla a la práctica y hay que llevarla a la práctica de acuerdo a la realidad que yo tengo, ¿no? Entonces, esto es una guía y por tanto hace más difícil. Ojalá fuera una norma, pero la innovación, yo dudo mucho que se pueda implementar por leyes, por reglamentos, por protocolos, ¿sí? Es implementada por personas, ¿no? Entonces, requiere capacidad, requiere orientaciones, requiere cambios culturales, organizacionales, y eso lo hace más complejo, pero es desafiante y es posible de hacer, ¿eh? No es una barrera. Muchísimas gracias, Cristóbal. Las preguntas están súper buenas, pero lamentablemente por el tiempo y por la agenda de nuestros invitados vamos a tener que terminar con esta pregunta a Catalina. Catalina, muchas soluciones aplican la tecnología y la digitalización de los procesos, pero ¿cómo ayudamos a quienes no son usuarios o usuarias, que no son nativos digitales? ¿Cómo ayudamos a integrarlos a estas brechas sin que se sientan excluidos? Bueno, sí, efectivamente hay algunas visiones de diseño de servicio que incluso plantean que la digitalización genera nuevas formas de exclusión. Es un debate abierto y la verdad es que yo creo que es importante entender en qué medida las personas están digitalizadas, cómo y en qué dispositivos y para qué acciones. Porque la verdad de las cosas es que en nuestras investigaciones a propósito de distintos proyectos es muy escasa la cantidad de población que no tiene ninguna relación con un dispositivo. Lo que sucede es que la relación que establece con los dispositivos es con dispositivos móviles, a través de redes sociales o en interacciones lo más simples posibles. Entonces, yo creo que no es un tema binario de si son digitalizados o no, es de entender las conductas y los comportamientos digitales para desde ahí poder diseñar. En el caso del bolsillo, por seguir con el ejemplo, esto es un botón en una aplicación que todo el mundo tiene, que es usuario regular del Banco Estado. Siempre lo pudimos haber complejizado, siempre se pudo haber generado una web especializada para, planteada desde un computador, donde haya que meter una clave única. O sea, la cuestión está en simplificar lo que ya existe y en acercarse de la manera más clara posible a las conductas que las personas ya tienen con los dispositivos digitales que en pandemia crecieron de una manera muy, muy importante y que también tenemos que aprovechar desde política pública también en la interacción del Estado con las personas desde esos mecanismos. Muchísimas gracias. Yo les pido un aplauso más fuerte para los invitados
Muchísimas gracias. De verdad que uno se podría quedar todo el día haciendo preguntas, pero tenemos que cumplir con la agenda y nada, muy agradecidos por sus casos, súper interesantes.